Bueno amigos, nos hemos venido a la estación de Benoján, un pueblo a orillas del río Guadiaro. Vamos a ver cómo va este río, cómo va su nacimiento, el nacimiento de Cascajales, y otro lugar que, al igual que Grazalema, lucha para que la inclemencia del tiempo de la borrasca Leonardo y la que viene, la borrasca Marta, no haga de este pueblo un mar de agua. Así que vamos a ver sus lugares y cómo está afectando el agua a la estación de Benoján, a orillas del río Guadiaro. Todo este agua viene del nacimiento de Cascajales, que ahora a ver si podemos ir a verlo, porque mirad, y de aquí al río Guadiaro es impresionante la fuerza que lleva el agua. Este es el nuevo puente que han hecho en la estación de Benoján para cruzar hacia la Cueva del Gato o hacia Jimera de Liva. Mirad, la verdad que aunque haya crecido mucho el agua, este puente sí que está muy bien construido. Todavía no está inaugurado, con lo cual no se puede pasar, pero mirad qué altura le han dado. Así que este puente, todo un acierto. Mirad, sacos terreros para luchar contra la subida. Mirad el caudal que viene del nacimiento de Cascajales. Es impresionante. Un pueblo contra la naturaleza. Mirad. En prevención de que suba el agua, ya están poniendo estos sacos para evitar por lo menos que la crecida del río llegue a estas casas. ¡Wow! Impresionante. Vamos a ver cómo está el nacimiento de Cascajales. Mirad cómo va la calle que lleva al nacimiento de Cascajales. Impresionante. Wow. Bueno, por un ladito creo que podremos llegar al nacimiento, pero esto es la guerra contra la naturaleza. Increíble, ¿eh? Madre mía, cómo va esto de agua. El molino. Vamos a ver cómo está la parte esta del molino del Santo. Wow. Increíble. Jamás se ha visto esto aquí. Mirad. Qué barbaridad. El hotel permanece cerrado. Vamos a llegarnos al nacimiento de Cascajales. A ver cómo va.
Wow. Mirad. Qué pasada. Increíble, ¿eh? Mirad el nacimiento de Cascajales. Va rebosando agua por todos lados. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar. ¡Wow! Estas imágenes son históricas. El Molino del Santo y el nacimiento de Cascajales. ¡Cómo impresiona! ¡Qué pasada, macho! Mirad, agua por todos lados. Es impresionante. Mirad lo que viene de la Sierra del Iba, junto con el agua del nacimiento de Cascajales. Mirad qué espectáculo. Todo esto va al río Guadiaro, que ya tiene una crecida que vaya, que da miedo. Mirad cómo están las vías del tren. Y el agua casi ya llega a las vías del tren. Qué pasada, ¿eh? Mirad. Y ahora me voy a llegar al molino de Simón, un molino harinero del siglo XVII que estuve hospedado hace unas 2 semanas. Espectacular. Pero como está al lado de la ribera del río Guadiaro, seguramente la crecida haya llegado hasta el molino. Pero mire, esto es increíble. Bueno, vamos a ver cómo nos encontramos el molino de Simón. Mirad qué pena. Hace 2 semanas estuve aquí alojado en esta vivienda que está justo al lado de la ribera del río Guadiaro. Y mirad la crecida del río, cómo ha llegado hasta aquí. Qué destrozo. Quiero mandar un mensaje de apoyo a Salva, Isma y su hijo Simón, para cuando todo esto pase, vengáis aquí a su molino del siglo XVII, su casa rural, porque es una preciosidad, es un esfuerzo que han hecho estas familias por hacer de un antiguo molino una vivienda rural. Y mira, todas sus pertenencias la han tenido que subir aquí. Así que por favor,
ayudemos a esta familia una vez que pase estos temporales, venir, alquilar su vivienda y así le ayudamos a recuperarse. Bueno amigos, pues desde aquí, desde el Molino de Simón, despido este vídeo de hoy. Como siempre, espero que me sigáis tanto en YouTube como Facebook como Instagram y podéis seguir viendo este contenido. Adiós.